Hola seguidores de la revista Seguridad Minera del Instituto de Seguridad Minera. El gobierno viene preparando el reinicio de las actividades económicas en el contexto de la pandemia originada por la COVID-19. Hemos invitado al ingeniero Juan Marceliano Rojas para conversar sobre las fortalezas y oportunidades de mejora en los sistemas de gestión del sector minero a raíz de esta enfermedad. El ingeniero Marceliano Rojas es ingeniero de minas con MBA en Administración de Empresas, es asesor y consultor en la gestión de sistemas integrados de seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente, y tiene más de 25 años de experiencia en el sector minero. También es especialista en ISO 31000, norma que trata sobre la gestión del riesgo, y actualmente es gerente general del Grupo Tosol, empresa dedicada a la consultoría, implementación, auditoría y capacitación en la gestión de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Ingeniero Marceliano Rojas, ¿qué impacto usted cree que ha tenido o tiene la pandemia en lo que son las áreas operativas o las auxiliares en las operaciones mineras? Ok, muchas gracias primero por la invitación, Marco Polo, a Licem también por esta oportunidad. Quiero primero manifestar sobre este tema del COVID-19. Bueno, es una amenaza en la salud de las personas que no se tenía previsto y que hoy es un reto, ¿no? Para todo el mundo y sobre todo para los sectores de producción, ¿no? El día de hoy tuve la oportunidad también, como todas las veces que da los mensajes, el presidente nos dice que han muestreado 355,000 personas, hay una cantidad de infectados de 42,534 al día de hoy, sábado 2, y 1,200 fallecidos, ¿no? Si hacemos una comparación con respecto a los resultados del día de ayer, viernes, vemos que hay una diferencia de infectados de 2,000 y una diferencia de 76 fallecidos, ¿no? 2,000 puede ser porque se está incrementando el tema de las muestras, pero preocupa mucho el tema de los fallecidos, que seguro están también involucrados acá las personas de riesgo, ¿no? Otro punto importante también es sobre el tema de las infecciones que está ocurriendo en las minas. Ya hay algunas noticias, nos hablan de algunas minas que han tenido infectados, e inclusive un fallecido, y justamente es una persona de riesgo, ¿no? Mayor de 60 años. Entonces, el tema de la minería en el Perú, de todas maneras, se ha caracterizado desde siempre por sus altos estándares, ¿no? Que hemos trabajado en temas de seguridad, salud, medio ambiente, ha manejado mucho los temas de permisos también que son exigentes en la parte legal, y esto hace de que somos un sector que ha desarrollado mucho el tema de gestión, ¿no? Sobre todo adoptando estándares internacionales, y esto se ve reflejado en las estadísticas, ¿no? Con respecto a la pregunta sobre los cambios significativos, bueno, las operaciones mineras son muy dinámicas y siempre están en cambios, ¿no? En las operaciones, también en el tema sobre todo si hay un tema, por ejemplo, de cambios climáticos, en el tema de las cotizaciones en los mercados, o sea, siempre es un tema dinámico, entonces es una gestión que se maneja, ¿no? Bueno, de todas maneras va a haber cambios significativos a raíz de esta pandemia, por ejemplo, en las partes operacionales, ¿no? Hablemos, por ejemplo, en el tema de las operaciones. Lo que es en la rutina, en las operaciones, se tiene el tema de las reuniones, por ejemplo, ¿no? Se hacen reuniones de coordinaciones temprano en las mañanas con tanto la parte operativa de mina de la propia organización o de la empresa, o también las empresas contratistas, coordinaciones en las áreas para planeamiento, coordinaciones antes de ingresar a las operaciones. Y entonces, esto va a originar un cambio muy significativo, porque ya no va a haber las reuniones así como se realiza para ver los planos con cantidades de personas, ¿no? Se va a tener que utilizar mucho la tecnología aquí, ¿no? El tema de tecnología, y yo creo que las videoconferencias, el tema de no tener gente acumulada en las salas de reuniones, ¿no? El tema también de los comedores en interior mina, ver el tema de distanciamientos, ver el tema del transporte hacia interior mina, por ejemplo, en unas minas subterráneas, ¿no?
Entonces ya no va a ser lo mismo estar llevando todo el personal en un solo vehículo, creo que va a necesitar inclusive incrementar medios de transporte, ¿no? El tema de viviendas. Muchas veces en las operaciones tenemos personal que están compartiendo varias camas, entre 4 camas, en un cuarto. Entonces, esto va a requerir zonas que estén aisladas para poder pernoctar el personal. Entonces, esto nos lleva a tomar acciones para aislamiento también del personal, ¿no? Ver en situaciones paulatinas, no sé, ver en las zonas donde descansan, hacer un tipo de aislamiento como primera acción y luego se tendrá que ver incrementar viviendas, ¿no? El tema de las capacitaciones. En el área de capacitaciones también es un punto importante porque tenemos personal nuevo que ingresa a las operaciones, hay un tema de inducción, capacitaciones, sobre todo en los puestos de trabajo. Ya no se va a tener la gente en las cantidades que normalmente teníamos, como 30 personas recibiendo inducciones o capacitaciones hoy en día, o serán un 50% menos, teniendo un distanciamiento y cumpliendo estas medidas de seguridad, de salud, o en todo caso utilizar también la tecnología para estas capacitaciones, ¿no? Por un lado también no descuidar el tema de la seguridad, ¿no? Que está de la mano con el tema de la salud, que hoy en día es prioridad, pero también no descuidar el tema de la seguridad. Es importante seguir manteniendo estos temas de la priorización de los riesgos con el tema de los entrenamientos, verificación en campo y capacitaciones, ¿no? Entonces, esos son los puntos relevantes. Por ejemplo, también en el área que va a traer el personal, que transporta el personal de las diferentes ciudades hacia la mina, hay cambios significativos ahí. Va a tener que haber bastante control previo para ver que el personal suba, que no esté contagiado, ¿no? Entonces, tiene que haber controles ahí, ¿no? Muchas de las empresas ya están adquiriendo el tema de las pruebas, ¿no? De las pruebas rápidas. De alguna forma esto nos da un control para poder evitar que puedan contagiarse el personal en la mina, ¿no? Y también hay un tema de triaje al momento que llegan en las operaciones, ¿no? Entonces son los puntos que va a haber realmente cambios y sobre todo que se va a tener que utilizar mucho la tecnología en las áreas, ¿no? Ingeniero Marceliano, dígame, usted que conoce muy de cerca al personal minero, uno de los filtros principales que se va a tener es la edad, ¿no? Sí, Primero, no ser mayor de 60 años y, por supuesto, correcto. no tener enfermedades que puedan complicarse si es que hubiera un contagio. Entonces, ¿usted qué diría? ¿El personal, digamos, en su mayoría está en una salud, digamos, adecuada como para poder pasar este filtro? Bueno, mire, los grupos de riesgo, según ya esto ha sido identificado, inclusive está en los protocolos del MINSA, del Ministerio de Salud, son las personas asociadas, ¿no? A este tema de diagnósticos clínicos que son muy, muy, muy críticos, ¿no? Por ejemplo, enfermedades preexistentes, ¿no? Como cardiovasculares, el tema de diabetes, enfermedad pulmonar, el tema de hipertensión arterial y Obesidad. otros, ¿no? Claro, entonces, estos son personas de riesgo, le dicen grupo de riesgo, ¿no? Hay una estadística para ver un poco este tema de las personas mayores a 60 años, ¿no? Por ejemplo, el año 2018, estos 2 últimos años anteriores, el 18 nos decía que había un total en todas las empresas mineras, tanto gran minería como mediana minería y no metálica, metálica y no metálica. En total son los que reportan al Ministerio de Energía y Minas, habían 209.449 personas, ¿no? Trabajadores de las empresas mineras, 209.449, de los cuales nos dice que el 3%, que viene a ser aproximadamente 6.499, son mayores de 60 años, ¿no? Entonces, ya nos está dando una estadística de este grupo que son de riesgo, ¿no? Entonces, también esto en la parte del MINSA y los protocolos últimos que ha salido, la resolución ministerial 111, que habla del Ministerio de Energía y Minas, indica que se debe hacer un levantamiento, un registro de todo el personal que es de riesgo, ¿no?
personas mayores a 60 años, personas que tengan estas enfermedades preexistentes, ¿no? Entonces, viendo también una estadística del ministerio que podemos observar, nos dice, hay una tendencia de incremento de un año a otro, sobre todo en personales de entre 26 a 45 años, ¿no? Inclusive personal de 36 a 60 años, ¿no? Pero personal mayor a 60 se mantiene, ¿no? Es un promedio entre 6.400 a 6.500. Estoy hablando de toda la minería, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, podemos decir que ese grupo de riesgo se tiene que identificar en las operaciones mineras para tomar una acción eh, de control más específico con ellos, ¿no? Claro que sí. Ahora, en cuanto a las áreas de salud ocupacional e higiene ocupacional, ¿usted piensa que están preparadas? ¿En qué tenían que mejorar para poder afrontar exitosamente estos cambios? Bueno, ahí es importante esto, ¿no? La pregunta, antes de decretarse el aislamiento social, tuve la oportunidad de realizar auditorías, estuve realizando auditorías estos primeros meses del año en minería, gran minería superficial y también mediana minería, algunas minas subterráneas, ¿no? Y he tenido la oportunidad de ver las áreas de salud, ¿no? Por ejemplo, en una de las minas superficiales donde ya tenían implementado, ¿no es cierto?, el tema de áreas para aislamiento, tenían ya, uno cuando llegaba, ya nos realizaba, por ejemplo, la entrevista, los exámenes de cómo está de temperatura, el tema de cómo está, el tema de si ha tenido o no relación con algún familiar o alguna persona que ha viajado del exterior. Entonces son preguntas que ya te está determinando que hay control, ¿no? Están iniciando los controles. Hay capacitaciones con temas del COVID-19, he visto bastante difusión, ya están empleando en esas fechas, ya empleando bastante el tema de lavado de manos, utilización de distanciamientos. Entonces, sí ya están implementados. Hoy en día ya es una exigencia, ¿no? En las diferentes unidades. Por ejemplo, el área de salud el personal debe estar capacitado, deben tener áreas específicas para hacer triaje. Cuando el personal llega, ¿no? De sus días libres, tienen que pasar previamente una verificación de temperatura y todo esto, ¿no? Corporal. Y de igual forma, se tienen áreas para aislamiento, si ya sucede este tema de personas infectadas, ¿no? Pero sí he visto que están realizando ya esas áreas y el personal médico está ya capacitado, ¿no? Inclusive en el Ministerio de Salud ya ha sacado todo un protocolo de cómo realizar los síntomas, cómo realizar el tratamiento, cómo realizar inclusive el desecho de los residuos, ¿no? Que originan personas infectadas, ¿no? Un tema bastante difícil, diría yo, es la relación que hay a veces entre las empresas mineras y el personal que viene de las comunidades. A veces este personal es un poco renuente a las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, y en el actual contexto, esa renuencia, digamos, sería muy peligrosa, no solamente para ese personal, para esos trabajadores, sino también para los compañeros, para quienes trabajan en el entorno. Entonces, ¿cómo se imagina la reacción, digamos, de los trabajadores que provienen de comunidades y que a veces ciertamente son renuentes a las disposiciones de seguridad y ahora serían las de salud y de higiene ocupacional, ¿no? Sí, con respecto a los trabajadores de las comunidades, sobre todo aquí se ha trabajado mucho en alinear el tema de los sistemas de gestión, ¿no? Que tienen cada empresa para que estos trabajadores o las mismas comunidades que tienen muchas veces empresas comunitarias o algunos trabajos, ¿no? Con respecto a las operaciones, alinear pues a estas personas con respecto al sistema de gestión, ¿no? En la mayoría de los casos, las instalaciones de las comunidades pues están cerca de las unidades operativas, ¿no? Por lo general, los trabajadores de las comunidades se trasladan de forma diaria a las comunidades.
Entonces, ahí también tiene que haber un control muy fuerte con el tema, porque una vez que sale de las operaciones ya la empresa deja de tener control, ¿no? Puede ser en el pueblo, en las comunidades, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un tema de control, o en todo caso, se recomendaría también hacer de que este personal se acople al sistema, ¿no? Del personal que hoy en día están trabajando, ¿no? Puede ser 14x7 y que estén también aislados en las operaciones, ¿no? Entonces eso, no, eso ayudaría mucho a tener mayor control al personal, ¿no? No sé, porque imagínate, en forma diaria tendría que estar controlando y haciendo pruebas para este tema. Con respecto a la renuencia, se ha trabajado mucho hoy en día ya el personal comunitario, aparte de alinear al sistema, se ha trabajado mucho en las capacitaciones, en los entrenamientos, en la sensibilización, ¿no? Hoy en día son personales que sí están cumpliendo las normas. Yo creo que ahora que esto está encima este tema del COVID, inclusive en las mismas comunidades, en las ciudades, en las poblaciones cercanas, a raíz de estas normativas del gobierno, ya están mucho más sensibilizados y entre comillas se dice que hay un tema de todas las personas, ¿no? Uno que tiene miedo de contagiarse con respecto a esta enfermedad, ¿no? Yo creo que por ahí hay que trabajar mucho con la sensibilización y control con ellos, ¿no? Como digo, ¿no? Pero ellos están alineados a los sistemas de gestión de seguridad y tienen que cumplir los estándares establecidos. Dígame, ¿usted qué oportunidades de mejora ve en lo que son los sistemas de gestión? ¿Cuáles son, digamos, las áreas a trabajar, los puntos débiles que usted identifica y que se podría mejorar en los sistemas de gestión a raíz de la pandemia que afecta al mundo, ¿no? Ya, sí, bueno, en el sistema de gestión siempre he manifestado, ¿no? Hay 4 elementos principales de un sistema de gestión. Uno es la evaluación de riesgos, el otro es el tema de las condiciones que tenemos que dar al personal, las condiciones de equipamiento, vivienda, herramientas, procedimientos. El otro punto importante es el conocimiento, ¿no? El conocimiento, el saber a las personas. Y por último, el tema del comportamiento, la cultura, la supervisión o el liderazgo, ¿no? En la parte de evaluación de riesgos, ¿no? Ahí yo pienso que hoy en día están trabajando mucho con el tema de identificar los peligros, riesgos, lo que comúnmente conocemos que es el hiperbase, ¿no? Pero esto se nos hace una gestión muy grande de tratar de ver todos los controles. Entonces, lo que recomiendo hoy en día, muchas empresas están trabajando una herramienta muy importante que es el BOTAI, ¿no? El BOTAI especifica o se centra en lo crítico, ¿no? En los controles críticos. O sea, determina o identifica cuáles son las amenazas y cuáles son los controles para evitar el evento, ¿no? Por ejemplo, de las operaciones. ¿Qué va a pasar como consecuencia si tenemos personales contagiados en las operaciones? Esto nos puede paralizar o un área de operaciones o toda la unidad, ¿no? Entonces va a tener unas consecuencias graves. Entonces, esta herramienta del BOTAI lo que está haciendo es identificar controles preventivos antes de que ocurra el evento y controles mitigadores. Si sucede el evento, ¿qué vamos a utilizar para contener o mitigar para que la consecuencia no sea alta, ¿no? O sea, no se paralizan las operaciones. Como preventivos tenemos el tema de las pruebas, ¿no? El tema de antes de que suba el personal, se hacen las mediciones de temperatura, el tema de distanciamiento, los triajes, todos estos puntos son controles preventivos. Pero si sucede, por ejemplo, el tema de una persona que está contagiada en las operaciones, ¿qué tenemos? El aislamiento, la verificación, el trazamiento de con qué personas ha estado, el traslado que tiene que ser al centro médico cercano que tiene el Ministerio de Salud. También nos dice la ley hoy en día de que debe tener, aparte de la ambulancia, ese equipo importante que se utiliza en las operaciones para el traslado de un accidentado, se tiene que tener una ambulancia exclusivamente para el traslado de personas con COVID, ¿no? Con enfermedades, ¿no? Entonces Bueno, yo creo que por ahí es donde tenemos que atacar el tema de la gestión, ¿no? Enfocarnos en lo crítico, ¿no? Y los controles críticos. muchas gracias, ingeniero Marceliano, por la conversación y compartir su punto de vista. Y a ustedes, amigos, los invitamos a visitar nuestra página web, revistaseguridadminera.com, y a suscribirse a nuestro boletín gratuito y seguirnos en las redes sociales.
Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.